Muy buenas, bienvenidos de nuevo a otro vídeo en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de qué es la psicología positiva. Como sabéis, es nuestra área de principal actuación y lo primero que tendremos que hacer es entender bien qué es el concepto. Solemos resumirlo con términos muy sencillos como la ciencia del bienestar o la ciencia de la felicidad, porque lo básico que se hace en la psicología positiva es investigar qué hace de la vida algo óptimo, cómo podemos desarrollar nuestro potencial al máximo. Por ejemplo, hay libros que nos pueden permitir entender bien este concepto, como decíamos antes, la ciencia del bienestar. Esto es un libro que, aunque está más orientado para psicólogos, es muy interesante porque reúne las investigaciones de científicos españoles y algunos internacionales también, acerca de todas estas cosas que hacen que la vida merezca la pena y que nos acercan a un buen nivel de felicidad. Luego, este otro es creado por el que consideramos el fundador de la psicología positiva, Martin Seligman, del que hablaremos más adelante, y está muy bien para empezar. La vida que florece es su último libro y reúne muchísimas investigaciones con algunos tests y varias propuestas que sin duda te pueden ayudar a llegar a ese florecer, ¿no? Y a esa metáfora de la vida como algo que podemos desarrollar como si fuese un jardín, ¿okay? El primer libro más prototípico de la psicología positiva también es del fundador, Martin Seligman. Ya no lo busquéis en este formato porque este es muy antiguo, ahora el formato actual es en azul con smileys amarillos, pero se llama La auténtica felicidad, ¿vale? Y si tenéis que decidir por un libro para empezar a conocer todo lo que significa la psicología positiva, quizás este sea el más recomendable. Os ofrecemos aquí unas definiciones porque es importante saber qué autores hablan de qué puntos que ejemplifican claramente lo que significa la psicología positiva, ¿no? Lo que tenemos que tener muy claro es que hay una distinción que mucha gente todavía no sabe hacer, ¿no? Muchas veces se nos acercan y nos dicen, ¿esto qué es lo del secreto? O es autoayuda. Pues no, detrás de la psicología positiva hay miles de investigadores científicos con un trabajo tremendo detrás que desarrollan múltiples tipos de investigaciones, sus tesis doctorales, acerca de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y además con qué porcentajes, ¿no? Entonces, nada tiene que ver con la autoayuda, donde autores, por supuesto con la mejor de las intenciones, hacen propuestas, pero aquí en psicología positiva, pues los libros que comentamos no es que el 100% sean resultados científicos, pero desde luego la inmensa mayoría trata de eso, ¿no? Y lo que podemos considerar sin duda psicología positiva lleva detrás una comprobación científica, ¿ok? Entonces, nada que ver con el secreto, con la autoayuda sin investigación detrás. Lo que busca la psicología positiva es fundamentar sólidamente aquello que puede mejorar nuestras vidas, ¿vale? Seligman, decimos que es el creador de este movimiento, y el momento de creación podemos establecerlo en 1998, le tocaba a él ser presidente de la APA, que es la institución más grande dentro de la psicología, la American Psychological Association, o sea, Asociación de Psicología Americana, y se dio cuenta de que había que cambiar el rumbo de la psicología, porque llevábamos mucho tiempo enfocándonos en los problemas, en lo que funciona un poco mal, pues estrés, ansiedad, depresión, cosas que están más vinculadas al sufrimiento, pero decidió que también nos tocaban a los psicólogos, aunque por supuesto ya había habido antecedentes como Abraham Maslow, Viktor Frankl, Carl Rogers, que hablaban del lado bueno de la vida y de potenciarse, pero aquí comenzó un movimiento donde esto se llevó a un punto mucho más serio, ¿no? Y queremos contaros una anécdota que es bastante curiosa respecto a esto, que Seligman relata una anécdota familiar que fue la que le llevó a cambiar el chip, ¿no? Y resulta que él estaba en su jardín cortando el césped y su hija Nikki, de 5 años, estaba ahí revoloteando con las hojas, deshaciendo los montones que le iba creando al cortar la hierba, y de repente le gritó, ¿no? Y la echó fuera
y al rato ya volvió y le dijo algo así como: «Papá, ¿te acuerdas que yo antes era una llorona?». Seligman se quedó así extrañado y dijo: «Sí, pues de 3 a 5 años yo lloraba mucho, pero cuando cumplí 5 años decidí que ya tenía que ser una niña mayor y tenía que dejar de hacer estas cosas. O sea que me comprometí a no volver a llorar tanto, a llorar tan fácilmente. Y si yo he podido dejar de lloriquear, tú puedes dejar de ser un cascarrabias». Entonces parece ser que nos cuenta Seligman que eso fue lo que le hizo despertar y darse cuenta que si su propia hija tenía esa propuesta, ¿cómo los psicólogos no podríamos estar trabajando en esto, ¿no? Entonces, gracias a él comenzó toda esta serie de acciones, y luego con muchas reuniones, como el meeting en Akumal, en México, donde se juntó él con grandes investigadores que ya estaban trabajando en temas de bienestar, y ahí empezó a crecer todo esto que aporta tanto al bienestar de los individuos. El propio Seligman también establece 3 pilares para acometer el estudio y muchas de las propuestas que luego crecen desde la psicología positiva. Estos son las emociones positivas. Tenemos que conocerlas muy bien porque son un componente esencial de nuestras vidas. Los rasgos positivos, que esto es algo más estable. Un rasgo tiene que ver más con una virtud, con una característica que perdura más en el tiempo dentro de nosotros, ¿no? Por ejemplo, el sentido del humor, la creatividad, este tipo de cosas. Y luego las instituciones positivas, porque cree que es fundamental que la psicología positiva llegue a las instituciones para poder desarrollarlas, ¿no? Luego podemos hablar también de áreas, ¿no? Por ejemplo, dentro de la Sociedad Española de Psicología Positiva tenemos 5 áreas en los grupos de trabajo, y estas 5 áreas yo creo que son muy interesantes, ¿no? Como son la clínica, psicología positiva dentro de la clínica, de la salud, cómo la psicología positiva puede mejorar el estado de salud de las personas, la educativa. Nosotros últimamente estamos súper centrados en esto porque creemos que es la manera de realmente llegar a un cambio social, que lo vemos muy necesario. Y luego la quinta área la llamamos como de sociedad, ¿no? Donde puede influir en la política, en la economía, y hay datos y propuestas muy interesantes que desde luego también vemos como en un punto necesario, ¿no? Y que podamos cambiar la manera en cómo están construyéndose las sociedades, porque no es muy compatible con el bienestar, ¿no? Y los índices de bienestar, por ejemplo, no correlacionan demasiado con los índices del desarrollo de cada país, ¿no? Pero bueno, esto podríamos hablarlo en otro vídeo. Por último, hay que hablar de las múltiples áreas que contiene la psicología positiva. Esto, sinceramente, es un poco relativo, porque, por ejemplo, el mindfulness, que es algo que ahora tiene muchísima fuerza, pues viene del budismo, es algo ancestral, pero sí lo consideramos un área de estudio, de interés dentro de la psicología positiva, porque es una de las maneras más eficaces y más completas de potenciar nuestra felicidad. Pero aparte del mindfulness, por supuesto, hay muchas otras. La felicidad, como gran concepto, que aunque es muy difícil de estudiar, nos interesa muchísimo para poder saber cuál es nuestra calidad de vida, cómo podemos mejorarla en muchos aspectos. El optimismo, también muy interesante, la creatividad, el sentido del humor o la risa, la autoestima, las relaciones positivas, la inteligencia emocional, que también es un campo que ha desarrollado muchísimo, pero entra dentro, por supuesto, del área de la psicología positiva, el flow o experiencia óptima. Bueno, como veis, hay conceptos que igual no habéis oído tanto, pero que sin duda alguna nos interesa tenerlos en el punto de mira, porque necesitamos saber bastante de estos términos para saber llevar nuestra vida al máximo potencial posible. Entonces, al hilo de esto, queremos presentaros hoy un ejercicio que utilizamos mucho, tanto en el coaching como los procesos puramente de psicología positiva, como los procesos de terapia. Lo llamamos el jardín, y es como una pequeña metáfora. Supongo que se ve bastante bien en la cámara. Se trata de utilizar un folio y simplemente dividirlo en 2, puede no ser mitad y mitad, sino
repartirlo como queráis, incluso no hay ni por qué hacer una raya divisoria, pero en este jardín, que podríamos decir que es como o nuestra mente, o nuestra vida, o nuestro potencial vital, tenemos que reflejar la división entre lo positivo y lo negativo. Entonces, lo positivo serían árboles, plantas o sobre todo flores que nos gusten, y lo negativo, sobre todo malas hierbas, ortigas, cosas que no tan bonitas, ¿no? Y esto simboliza cada una de las cosas que más presencia tienen en nuestra vida. Por ejemplo, aquí han reflejado pensamientos negativos, falta de aceptación, cansancio, mal humor, mal carácter, exigencia personal, falta de tiempo para mí, exceso de responsabilidad, y el trabajo también tendría una parte negativa. Y en el lado positivo, yo lo completaría un poco más, pero este quedó muy bonito, muy artístico, me parece un buen ejemplo. La parte positiva del trabajo, mi familia, David, que es el marido de la chica que lo hizo, Luna, que era la mascota, manualidades, que le gustaba mucho hacer temas de cuadernos, scrapbook y todo esto, amistades, y Mateo, que es su hijo pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo muy interesante que podamos llevar a nuestra consciencia? Que todo esto está dentro de nosotros, todas estas semillas, como dice el gran maestro de Mindfulness, Thich Nhat Hanh, y tenemos 1 litro de agua todos los días. Entonces, dependiendo de lo que reguemos, van a pasar unas cosas u otras. Si yo riego mucho los pensamientos negativos, habrá un doble efecto muy importante. Esto crecerá, pero a la vez que esto crece, se fortalece y ocupa más áreas de nuestro cerebro y por lo tanto de nuestra vida, también se van a ir cayendo pétalos de las otras zonas. Entonces, este ejercicio lo podéis hacer para tomar conciencia de cómo va vuestra psicología positiva interior, de cuánta presencia tiene lo bueno de vuestras vidas en vuestra mente y con qué frecuencia acudís a ello. Por ejemplo, desarrollarlo. Las manualidades, las amistades, a alguien se le puede ocurrir dedicar un tiempo en las mañanas o en la noche a escribir a los amigos acerca de lo importante que es la amistad en su vida, o pensar en actividades para hacer juntos. Y también yo aquí lo completaría con alguna fortaleza personal, ¿no? De estas áreas que hemos comentado, cómo hacer crecer mi optimismo, porque me veo que tengo una época, como trabajo demasiado, pues que me empiezo a negativizar, pues entonces pongo aquí una planta de optimismo y la voy regando cuando puedo, o la creatividad, que es una fortaleza interesantísima porque nos va a ayudar a regar más y mejor el resto de las cosas, ¿no? Bueno, pues os invito a practicar el ejercicio del jardín. Seguiremos hablando de muchas otras cosas de psicología positiva. Espero que os haya gustado el vídeo y dejaremos puesto en el canal también sugerencias sobre más bibliografía. Esta, por ejemplo, es súper interesante, de Barbara Fredrickson, que es una de las investigadoras más conocidas a nivel mundial. La pena es que este libro no está traducido por ahora al español, Positivity, pero está muy bien, ¿no? Nos enseña cómo positivizar nuestras vidas, como su nombre indica. Y también, un poco más orientado para psicólogos, porque es bastante técnico, Psicología Positiva Aplicada, es editado, coordinado por Carmelo Vázquez y Gonzalo Herbás, que son dos de las figuras más representativas de la psicología positiva en España, ¿no? Y muchos otros libros que os podemos recomendar. Por ejemplo, también podéis acudir a la página de la Sociedad Española de Psicología Positiva, que es www.secosicologíapositiva.com o .es, no me acuerdo ahora bien, y en nuestras páginas, por supuesto, de Positivarte y psicología-positiva.es también podéis encontrar mucha más información. Pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo.